gracias por acompañarnos en esta comisión. Le informo de cómo se desarrollará el debate para su conocimiento. Usted tendrá 8 minutos para exponer a esta comisión lo que estime oportuno sobre la iniciativa legislativa de la que se está tratando en el día de hoy. Después los grupos parlamentarios presentes tendrán un tiempo máximo de 2 minutos para hacerle sus preguntas o aclaraciones. Y para finalizar usted cerrará el debate con un tiempo máximo de 4 minutos. ¿Lo ha entendido, señor Viera? Perfectamente, sí. Se me oye bien, ¿no? Sí, perfecto. Pues entonces tiene usted la palabra por un tiempo máximo de 8 minutos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días a todos. Desde Campamento Dignidad consideramos que las modificaciones que se van a hacer a la ley no atacan en profundidad ninguno de los problemas y las graves carencias habitacionales que afectan a los grupos sociales más necesitados de la población extremeña. Consideramos que la forma de atacar a los problemas que se están planteando, relativos a falta de vivienda, desahucio, impuestos a los tenedores, a los grandes tenedores, pues se pueden resolver, o la manera de resolverlo es con un programa público de construcción de viviendas o de compra de viviendas en ventas, así como la incautación de viviendas vacías de entidades públicas, bancarias, entidades bancarias, fondos de inversión que se muevan, que tengan en el territorio extremeño, que utilizan esas viviendas más para especular que para satisfacer las necesidades sociales de nuestra población. Por eso consideramos que la Junta de Extremadura debe actuar en ese terreno y de esa manera pues evitarían muchísimos problemas de los que se padecen actualmente en el campo de la vivienda. Eso por un lado. Por otro lado, en la cuestión de los menores, lo que sí tenemos claro es que no se plantearían problemas si no hubiera desahucios. Y para que no haya desahucios y para que no haya problemas, ni desahucios en cuestión de impagos de alquileres o hipotecas, tendría que haber viviendas más que suficientes. Y en ese sentido consideramos que los poderes políticos son los primeros que quebrantan el derecho a la vivienda, que incumplen, y a pesar de que con tanto afán en sus disposiciones, en sus exposiciones de motivos, en sus normas, se refieren al derecho constitucional, a los derechos sociales, sin embargo a la hora de la realidad, a la hora de la verdad, pues poco cumplimiento de toda esa retórica y de todo ese discurso que queda después en el vacío. Las experiencias que tenemos nosotros es que cuando se produce un desahucio con menores por parte de los servicios de la administración pública, siempre hay promesas de que no va a haber problemas, de que las ayudas de alquiler, de que el alquiler de una vivienda, de que se va a adjudicar una vivienda, etcétera, etcétera. Pero la realidad es muy distinta. Después vienen los problemas. En primer lugar, porque no hay viviendas sociales, no hay suficientes viviendas para atender las demandas que puedan surgir. Y en segundo lugar, porque los alquileres privados normalmente, por norma general, los propietarios privados no alquilan a personas que cobran la renta básica, que cobran el ingreso mínimo vital, o sea, personas que cobran ayudas sociales. Normalmente no los alquilan, es dificilísimo. Hemos tenido varios casos y entre otras cosas porque tampoco hay viviendas suficientes, ¿no? Pero el alquiler a personas que cobran ayudas sociales, a los pobres, en una palabra, el alquiler a los pobres, difícil es que se pueda conseguir, a pesar de las ayudas que pueda haber, ¿no? Después, en toda la cuestión esta, en el caso de la familia, vienen las trabas burocráticas, que si los empadronamientos,
que si el convenio regulador de la separación, en el caso de familias monoparentales, que si documentos que demuestren que esa persona no convive con otra persona que ha estado en la cárcel o que ha sido consumidor o que es consumidor, etcétera, etcétera. Vienen los problemas de carácter burocrático. Y lo que sí pedimos nosotros a la Junta de Extremadura, y lo pedimos continuamente, es que hagan algo, que hagan alguna norma que elimine tanta burocracia, que demuestren su voluntad política de que quieren resolver los problemas reales en materia de viviendas, que son muchos. Por tanto, si queremos acabar con los desahucios, si queremos acabar con los hacinamientos, con las infraviviendas, con lo que vemos diariamente de la doble violencia, en primer lugar la violencia derivada de la pobreza, la violencia derivada de no tener una vivienda, y en segundo lugar la violencia derivada cuando esas familias ejercen el derecho a la vivienda. O sea, esa doble violencia hay que acabar con ella, y para eso la condición imprescindible es que haya violencia, o sea, que haya viviendas. En cuanto a las viviendas vacías, propiedad de los grandes tenedores, por cierto, un recurso fiscal proclamado ya desde hace 5 o 6 años, en poca medida va a evitar ese tipo de impuestos, va a evitar que los grandes propietarios paguen sus viviendas, pongan sus viviendas en el mercado. Para eso tendrían que pagar elevados impuestos, y estamos seguros que entre unas cosas y otras, bonificaciones fiscales, etcétera, etcétera, la elusión será normal, lo más normal y corriente. En todo caso, lo que sí consideramos es que la Junta de Extremadura debe incautar todas estas viviendas que están destinadas a una especulación en un futuro, si no lo están ya actualmente, y ponerlas en alquiler social. Además, no solamente la cuestión de las viviendas de los grandes tenedores, sino tenemos viviendas en manos de administraciones públicas, como ocurre en las viviendas del barrio de Suerte de Saavedra, de la antigua Guardia Civil, que están ahí paralizadas durante un montón de años. Están las viviendas de Los Álamos, que en su momento se puso 1 millón de euros para su preparación y desaparecieron del mapa, fue concretamente en el año 2015. Se aprobaron en los presupuestos 1 millón de euros para ese tipo de viviendas, y esas siguen cada vez más deterioradas, que bueno, que ya seguro que no se pueden recuperar. En definitiva, lo que está ocurriendo en Talayuela hay 11 o 12 viviendas que por motivos electorales, motivos políticos, pues no se conceden. Y lo que suele ocurrir en estos casos es que la vivienda se va deteriorando, etcétera, etcétera, y bueno, hasta que desaparece del mapa y estamos con el mismo problema. En cuanto al fondo de garantía de adquisición de viviendas que se va a constituir, que se va a aprobar, pues no tenemos muy claro para qué puede servir, pero por los destellos que aparecen al leer la norma, interpretamos como un instrumento destinado a la colaboración público-privada. O sea, lo que quiere decir que puede estar destinado a lo de siempre: dinero público y beneficios privados, para favorecer beneficios privados, actividades de empresas de carácter privado. De todos modos, no tenemos muy claro, porque no se ve para qué va. Lo que sí decimos es que en vez de un fondo de garantía para la adquisición de vivienda, sería más fácil una banca pública que de un modo u otro tenga unas funciones de apoyo a la población y de apoyo a los sectores económicos extremeños. Nada más. Gracias, señor Viera. A continuación, turno para los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, la señora de Miguel, por un tiempo de 2 minutos. Señor Viera, muchísimas gracias por haberse leído el texto legislativo con tan poco tiempo y hacer aportaciones tan valiosas al mismo. Y también quiero agradecerle a Campamento Dignidad la labor que realizan en defender los derechos de los más vulnerables en Extremadura. Creo que
Necesitamos un campamento de dignidad en cada pueblo y en cada ciudad que vele por los derechos y que reivindique con valentía lo que es de justicia. Sobre la elusión del impuesto es algo que a nosotras también nos preocupa y que consideramos que hay demasiadas puertas abiertas para que al final el impuesto se quede en nada. Lo ha dicho así hasta el representante del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, que considera que el impuesto finalmente no va a servir de nada. Y yo creo que habría que poner medidas complementarias a este impuesto. En la Consejería de Valencia, que por desgracia el señor Illueca, consejero valenciano, no ha podido comparecer hoy aquí, hubiera sido bastante útil, están obligando a la cesión de vivienda vacía por un decreto ley de la Consejería. Y también ha conseguido que la Sareb ponga a disposición 500 inmuebles a disposición de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es un gobierno de coalición.